El arquetipo de madre es la huella de la experiencia de haber sido cuidados. Déjate llevar por tus sueños. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca del arquetipo de la madre. Hace unos meses hicimos el video acerca del arquetipo del padre. Te dejo el link acá abajo para que lo chequees, para que lo vayas a ver. En donde nos referíamos al otro polo de una misma cuestión, de una misma ecuación. Tanto padre como madre son ambos polos de una misma cuestión. De entrada tenemos que pensar algo básico. ¿Quién nos da la vida? ¿Me la dio mi madre la vida? ¿Me la dio mi padre? Ninguno de los dos en solitario pudo haberme dado la vida. Donde dice la vida me la dio tal, o estaba en tal lado antes de nacer. Eso son cuestiones propias del yo, propias del recorte de la realidad. Para que una persona nazca se necesita un polo, el otro y cierta unión entre esos polos. Porque si madre y padre, hombre y mujer, se ponen a tomar un café, nos están uniendo de un modo específico para que la vida se genere. Entonces a mí la vida, igual que a vos, te la dio la unión, o sea, un tercero, un polo el otro y el tercero, la unión entre ellos dos, determinada unión entre ellos dos. Con lo cual, de entrada tenemos que pensar, si queremos comprender el arquetipo de la madre, en la mujer, en esa mujer que nos tuvo dentro de su cuerpo, esa mujer que fue nuestra primer casa, que fue nuestro primer mundo. Porque la madre es absolutamente todo el mundo del chico, todo el mundo. Imagínate que vos solamente conocés tu casa, te criaste ahí, y cuando salís a la calle no entendés nada de lo que pasa. Es exactamente lo que pasa en un nacimiento. Estamos en un lugar de contención, de comodidad, en donde se te brindan alimentos, donde se te brinda incluso hasta palabras lindas que uno le dice a una panza embarazada. Se te brinda calor, un montón de cuestiones que garantizan tu vida. Tener que salir de ahí, ya tener que atravesar un canal oscuro para salir a un mundo desconocido, es un hecho traumático. Imagínate para la madre que tiene que tener a su bebé 9 meses, en la mayoría de los casos, dentro de su cuerpo, y luego tiene que soltarlo al mundo. No solo soltarlo en el sentido de que nazca, que salga de su útero, sino también tiene que soltarlo cuando el chico comienza a ser más grande. Tiene que enviarlo al jardín, tiene que enviarlo a la escuela, a la universidad, tiene que soportar que ese chico tenga pareja y se aleje, lo tenga que soltar cada vez más. Tiene que soportar que en algún momento no la necesite, pero eso quedará para el final del video. Como dijimos justamente en el video del arquetipo del padre, los dos polos, tanto el Dios que está en el cielo como la madre tierra, la Pachamama, que no significa exactamente madre tierra, pero también quedará para otro video, esa unión de el Padre en lo celestial, el Padre está en lo abstracto, el Padre está en cierto tipo de conocimiento, esa irradiación de luz que fecunda a la tierra, a la madre tierra, el Padre está ahí. Entonces, si el Padre está ahí, la madre es todo lo material. Si la madre es la madre tierra, estamos hablando que la madre representa todo lo material, tanto tu madre como mi madre, como el arquetipo universal de madre, que no tiene cara, es un arquetipo universal mucho antes que yo tenga madre, que vos tengas madre, que la humanidad entera tenga madre. ¿Qué te quiero decir? Que siempre que tenemos algo vinculado con lo material, siempre pensemos en la madre. La madre es ese primer ser, esa primera persona que nos brinda cosas materiales puntualmente. Nos brinda leche de sus senos para que nos alimentemos y mucho antes alimento a través del cordón umbilical dentro de la panza, con lo cual antes de nacer ya nos estaba brindando cosas materiales. De hecho, toda la casa que tenemos, toda esa casa dentro del útero, ese mundo, nos lo brinda una mujer. Con lo cual, como la madre es la casa, es el mundo, también imprime una estructura psíquica al hijo, le dice cómo son las cosas, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, imprime cierta ley hasta que el padre hace de cuña y lo separa, pero como te dije recién, el video está abajo para que lo puedas chequear. La madre lo que hace es brindar contención cuando la persona se siente mal, brindar amor, abrazos, que no es otra cosa que cosa física. El abrazo es algo físico, no es una palabra de aliento como te puede dar tu padre, por ejemplo. No es un consejo tampoco, sino que es algo bien concreto, algo bien material. Con lo cual, si lo atravesamos con la biodescodificación, el
órgano o la parte del cuerpo que más tiene que ver con la madre, con la tierra, son nuestros pies. Los pies están en contacto permanente con el piso, con la tierra. Y si uno viviría de modo más natural, el pie estaría en contacto sin suela, sin zapatilla, directamente con la tierra. Por eso es recomendable a nivel terapéutico caminar descalzo algún tiempo en el día. Hay quienes lo hacen mucho tiempo, hay quienes no lo hacen nunca. Hay gente que no está descalza nunca, que vive en un departamento, en una ciudad, no tiene por qué descalzarse, mucho menos bajar y estar en contacto con la tierra húmeda cuando llueve, caminar, tocar. Ese contacto hace que ciertas cuestiones físicas en el cuerpo cambien, con lo cual te hace bien el contacto con lo que representa la madre, con lo que simboliza la madre y por supuesto con la madre física. Como ya te estarás imaginando, el arquetipo de madre no solo tiene que ver con la madre física, con esa mujer que nos tuvo en su vientre durante tantos meses y nos dio a luz, sino que tiene que ver con algo abstracto, con lo cual es universal. El arquetipo de madre tenemos que pensarlo como lo universal, como esos aspectos universales, o sea, que nos suceden a todos, que necesitamos todos y que por supuesto nos hace bien a todos tener un vínculo sano con ese arquetipo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la generación de alimentos. Por ejemplo, la parte física material tiene que ver con que mis necesidades alimenticias, cuando yo no podía cumplirlas, suplirlas cuando tenía meses, días, alguien la cumplió. Es justamente el arquetipo que alimenta a la humanidad. No solo el padre que establece un límite, porque el padre en ningún momento habla de que alimenta, no lo puede hacer desde el punto de vista físico, sí la madre. Entonces, ese alimento es para toda la humanidad. Pero no solamente necesitamos alimentos físicos, también necesitamos cariño, también necesitamos contención, también necesitamos un simple abrazo, que a veces no lo tenés nunca y a veces está por demás, pero quiero que me entiendas. Necesitamos esas cuestiones físicas que nos brinda el arquetipo de madre, y que, como sugiere Jung, el arquetipo de madre es la huella de la experiencia de haber sido cuidados, protegidos, en una sensación de seguridad plena y total. Por eso siempre tenemos esa necesidad de querer volver a ese estado, incluso confundido de volver a ese lugar, volver a aquella plaza donde ibas y demás. Ya no está tu madre, ya no vas a obtener la contención por ir al mismo lugar que te llevaba ella. Entonces ya es responsabilidad de cada uno. Otra cosa a considerar es que el arquetipo de la madre, así como cualquiera, tiene dos polos. Por un lado, como dijimos, esa cosa de protección, de contención, de alimentación, de amor, de seguridad y demás. Y por otro lado, esa cosa de esa madre posesiva que devora a su criatura, que no puede soltarla, esa madre que marca demasiado lo que debe hacer su hijo, no permite que el chico, o ya grande incluso, decida por sí mismo, siempre cuestiona sus decisiones, y eso tiene que ver con el miedo de esa madre a perderlo. Quizás esa madre también tiene una herida de abandono, por ejemplo, estoy haciendo una conjetura. Entonces esa herida hace que tenga miedo de volver a perder a alguien importante y lo cuide, lo sobreproteja. Pero si lo pensás desde el punto de vista iniciático, esa persona con esa madre posesiva necesita atravesar eso. Por eso se lo trajo esta encarnación como a otras más. Necesita resolver eso. Y qué mejor que tener una madre. La primera persona, tu primer mundo ya es así. ¿Para qué? Para que lo trasciendas. Y esto no quiere decir enemistarte con tu madre, no hablarle nunca más, porque eso es tacho. El tacho un polo como solución y nunca da resultado. Nunca es eso. Siempre es comprenderla, comprender que actuó con las herramientas que tenía, y que si hoy tenés 30, 40, 50, 60 años, 20 también, quiere decir que viviste un montón de años. Quiere decir que alguien hizo eso posible. Aunque te haya abandonado en el día 1, te tuvo en la panza y te dio a luz. Entonces siempre esa cosa de honrar las dos líneas que nos trajeron a este plano. Eso de honrarás a tu madre y a tu padre, como dice en la Biblia, no se tiene que tomar literal. Es realmente tomar conciencia que vine a través de dos linajes y que cada linaje me brinda una información acerca de lo que vine a atravesar. Cada linaje me pone trabas en el camino, madre y padre. ¿Para qué? Para que las atraviese, no para que me detenga a insultarlos o cuestionarlos, porque si yo tuviera otra madre, qué feliz que sería. Eso es lo mismo que porque si tuviera otra esposa, qué feliz que sería, porque si tuviera otro marido, porque si viviría en otro país. Siempre
el foco puesto en que el otro es el que cambie. Ah, qué vivo que sos. Tiene que cambiar todo el entorno para que vos seas feliz, pero vos no. Y si lo pensamos desde el punto de vista astronómico y astrológico también, como dos polos, porque son dos cosas que hablan de lo mismo desde dos lugares diferentes, solo que la mente más racional va a la astronomía y la mente más intuitiva, más que no quiere ciencia, va a la parte astrológica. Pero en realidad lo que hay que hacer es integrar ambas funciones en uno. Si lo pensamos desde ese lado, la madre, el polo positivo de la madre, quiero decir, la de contención, alimentación y demás, tiene que ver con la luna llena, con esa luna llena de luz que justamente es magnética y que atrae. Es muy atractivo ser contenido, ser querido, ser amado, ser alimentado y todo. Y si pensamos en el otro aspecto de la madre, esa madre devoradora, esa madre que condiciona todas las decisiones, que no suelta, que tiene miedo de perdernos, que no nos deja ser, que nos asfixia, tenemos que pensar en la luna nueva. Esa parte, esa fase de la luna, mejor dicho, que no podemos verla muchas veces a simple vista. Otras, con determinadas cosas se puede ver, pero a simple vista uno sale a la noche y dice, no hay luna, se fue la luna, se fue mi madre, quiero que todo eso desaparezca. Es un poco eso lo que nos sucede. Para cerrar, si pensamos en el arquetipo de la madre, tenemos que pensar en una fuerza que como tal tiene dos polos, para acá, para allá, o me hace bien, entre comillas, o me hace mal, entre comillas, y que en ambos casos lo que tenemos que hacer es integrarlo, nosotros ir a ese lugar de madre para cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? En lo más simple, yo tengo que ser capaz de brindarme a mí mismo alimentos, igual que lo hacía mi madre, pero ya no la necesito para que me alimente. Tengo que brindarme alimentos, tengo que brindarme un lugar donde estar, un mundo, una casa, como lo hacía mi madre. Tengo que brindarme amor a mí mismo, por supuesto. Tengo que contenerme, tengo que desarrollar la capacidad de la resiliencia, la capacidad de salir adelante con seguridad y con esa contención propia que yo me doy a mí mismo. Saber que un problema, que un obstáculo no es el fin de nada, sino que hay que atravesarlo, ese tipo de cuestiones. Y también tenemos que siempre tener en consideración que también podemos convertirnos en devoradores de otras personas, ser una pareja que devora a su pareja, ser un padre que devora a su hijo, que no lo suelta, que lo asfixia, que lo condiciona, que no le permite decidir. Tenemos que tener siempre presente esos dos polos y, por un lado, no ser como la luna nueva. Me voy cuando no te puedo controlar. Es muy típico de madre. Cuando vos no haces lo que ella quiere, considera mejor para vos, no te da bolilla, no te escribe, no te consulta, no nada, se va. Y si puede, no te habla. Y por otra parte también tenemos que atender cuestiones de contención, conmigo por supuesto y con el otro, contener al hijo, contener a la pareja, brindarle amor, brindarle materia que lo va a necesitar. Para cerrar, considera siempre, por un lado, no ser luna nueva, no ser esa persona que se va cuando las cosas no son como él quiere, que cuando la madre no puede controlar, se va, no te escribe, no te da, no nada, hasta que quizás empiece a aceptar, por ejemplo, tu pareja nueva, no la acepta, no la acepta, no la acepta, hasta que no le quede más remedio que aceptarla, porque es tu pareja, no de ella. Y también tienes que considerar cuándo es necesario brindar contención, brindar escucha, operar de modo femenino, escucha, a ver qué problema tiene el otro, brindarle amor, brindarle materia, darle un abrazo, brindarle alimentos o lo que necesite. Y todo eso lo tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos. A vos te digo, gracias que te quedaste hasta acá, que no abandonaste por el camino, reconocí que estás dando pasos firmes y serios a la hora de tu sanación. Y recordá que el cuerpo, que la vida, manifiesta lo que la persona calla. Chau. Todo es posible si queremos, si nos comprometemos de verdad. Aún no se apaga el fuego y siempre hay más. Y recuerda que siempre los ganadores son aquellos que resuelven sus problemas. Y no es mucha la osadía que requiere